Presidente Gabriel Boric en el marco del encuentro anual de la industria que organiza la SOPOFA. Ahí el presidente dijo que tenemos muchas buenas noticias que dar, pero que le resulta impresionante el afán de los diarios por preferir las malas noticias. Decía, lo cito textual: yo no sé cómo quienes siguen leyendo los diarios El Mercurio, La Tercera, La Segunda, queda su corazón después de esto, porque en verdad pareciera como si viviéramos en un país infernal y no estamos en eso. La Sociedad Interamericana de Prensa reprobó estas declaraciones y lo mismo hizo la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias. Y ya antes la ANP, que es la Asociación Nacional de la Prensa aquí en Chile, había reaccionado criticando las expresiones del presidente porque vulneran básicamente el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en resumen, en síntesis, lo que dice es que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión y que ese derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y aquí caben un par de reflexiones, ¿no?, sobre este episodio. Lo primero es que ese artículo, ¿no?, el 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, protege tanto a los medios en su libertad de informar como a Boric en su libertad de opinar. No es tan simple concluir a cuál de los dos protege más, pero sí hay algo que marca una diferencia. Porque cuando un presidente formula una opinión que contribuye al descrédito de periodistas y medios, puede desencadenar acciones hostiles cuando es ejercida esa opinión desde el poder, como lo hizo Boric, presidente. ¿Habrá pensado el mandatario en eso antes de lanzar sus críticas? Quizás sí, quizás no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que esta parece ser otra voltereta más del presidente. Y yo sé que ese calificativo semote, el de la voltereta, como se dice en buen chileno, ¿no?, puede resultar odioso, pero no hay ninguno más descriptivo. Mira, la generación de Boric se hizo conocida, llegó al poder con una mirada muchísimo más crítica que lo que los titulares de los diarios reflejan hoy por hoy. El Frente Amplio lo criticó todo estaba mal, cuestionaban el sistema político, enjuiciaban el modelo y el rumbo de la economía y reprochaban el incumplimiento de las demandas sociales. No se puede ser crítico opositor y luego complaciente gobernante, y menos si las cosas siguen igual, si es que no peor, que como estaban cuando ellos se paraban del otro lado. Ninguna de las noticias que acapararon los titulares de la última semana son inventos o son exageraciones de la prensa. Oiga, 30.000 alumnos van a completar 2 meses sin clase en Atacama, con riesgo de perder el año escolar, porque el modelo que se implementó para desmunicipalizar la educación pública, que es un anhelo largamente ambicionado por los ex dirigentes estudiantiles que hoy nos gobiernan, es un modelo que está haciendo agua. Y en palabras del ministro de Educación, por sospechas de corrupción, otro tema que también golpea a este gobierno. Si 30.000 estudiantes sin clase no le parece al presidente un episodio infernal sobre el cual titular, no sé qué podría serlo. En la misma semana conocimos del crimen de una narcotraficante famosa en redes sociales a quien acribillaron a balazos a quemarropa a plena luz del día en Padre Hurtado. La misma que podía subir frecuentemente sus videos desde la cárcel cuando se supone que los presos no pueden tener celular. Un crimen brutal que nos vino a confirmar cómo la narcocultura y la rivalidad entre las bandas se ha instalado a vista y paciencia de los chilenos, o sea, infernal, el país que nadie quiere. Esa misma semana otros titulares daban cuenta del fracaso de un tremendo proyecto de inversión extranjera, el laboratorio chino Sinovac, que pretendía instalar 2 plantas para elaborar vacunas en Chile, una en la región metropolitana, otra en Antofagasta. Confirmaba que cancelaba su proyecto en el norte y que congelaba el otro proyecto que estaba estimado para la comuna de Quilicura. El ministro de Economía, Nicolás Grau, se ha paseado por distintas y variadas versiones, una más contradictoria que la otra, para tratar de explicar por qué se nos está cayendo un negocio cuando a Chile le llora la necesidad de más inversiones y justo cuando el presidente viene llegando de China, país al que viajó precisamente a buscarlas. Hace una semana, otro titular, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, advertía cómo señales de alerta se entregan con el cambio de perspectiva de estable a negativa que anunció la clasificadora de riesgos Standard & Poor's sobre la nota crediticia de Chile. O sea, Atacama, la narcoinfluencer Sinovac, la clasificadora Standard & Poor's, entre las malas noticias de la semana. ¿Qué noticias buenas esa misma semana le compiten a estas otras? ¿Qué titulares debieron haber publicado en cambio los diarios según el criterio periodístico del presidente? Los medios tienen muchos defectos, no cabe ninguna duda de eso. Y como los políticos con los votos, a los malos medios la gente los castiga con bajo rating, los diarios no los compra y a las radios las deja de oír. Más hoy por hoy, donde los medios compiten con las redes sociales. Pero lo que Boric parece obviar es que a la gente no le preocupan los titulares, sino que las noticias que los generan. Le preocupan las bajas pensiones. Y ahí estamos, paralizados en la discusión de un proyecto de ley que parece que no rasca donde realmente pica. Le preocupa la delincuencia. Y ahí estamos, debatiendo entre estadísticas que contraponen versiones sobre si los delitos han bajado o han subido. Le preocupa el déficit habitacional. Y ahí estamos, con rezago en la promesa de construir casas, con un ministerio además salpicado por los escandalosos robos de platas públicas que fueron a parar a fundaciones truchas del Frente Amplio. La gente quiere más empleo,
quiere mejores sueldos y la desocupación no logra retroceder y los salarios reales no logran recuperar la tendencia al alza que teníamos hasta antes del estallido. La gente no necesita de los titulares de los diarios para darse cuenta de los problemas que vive. No es culpa de la prensa si el presidente, no sé, baila el congelado entre el público y los panamericanos mientras la educación pública en Atacama está congelada hace casi 2 meses y el baile de los que sobran, como decían los prisioneros hace casi 30 años, sigue siendo una triste realidad que las autoridades de educación no han resuelto. La culpa no es del mensajero. Y tampoco la culpa es del mensaje. Ojo, la responsabilidad la tiene quien prometió mejorar y cambiarlo todo y está muy lejos de haberlo conseguido. Y que el presidente critique el contenido de los diarios, que él mismo reconoce además que ya no lee, en sí mismo paradojalmente se convierte en otro crítico titular. El cambio de Gabriel Boric en su relación con la prensa, con los medios y con los periodistas no pasa inadvertido. Del trato cercano y cordial que tuvo como diputado, sufrió un brusco giro cuando era candidato y se profundizó en estos menos de 2 años que lleva como gobernante. Boric ostenta el triste y, más grave aún, el preocupante récord de ser el presidente que más episodios de maltrato ha tenido hacia los periodistas desde el retorno a la democracia. Sus defensores dirán que nunca antes también un presidente había sido tan criticado en los medios como lo ha sido Boric, pero la verdad, se equivocan, hagamos memoria, Frey por su viaje, Lagos por el caso MOP, Bachelet por el caso Cabal, Piñera por su rol de empresario y por el manejo del estallido. Ellos vivieron momentos de crudas revelaciones y críticas periodísticas y ninguno tuvo de vuelta con los medios el sistemático maltrato que Boric ha desarrollado con la prensa. Pasamos de tener a un líder que decía como candidato que la prensa tiene la obligación de incomodar al poder a sugerir implícitamente que le haga relaciones públicas. Por eso querían en realidad crear una comisión asesora de medios para decir o imponer los titulares que el gobierno quiere. Digo, sinceremos el debate. ¿Se imaginan a Boric en pleno gobierno de Piñera pidiéndole a los diarios que tenemos muchas buenas noticias que dar también? O diciendo que pareciera como si viviéramos en un país infernal y no estamos en eso. ¿Es mejor Chile hoy que hace 2 años? Los titulares de la prensa responden por sí solos esa pregunta, aunque el presidente Boric le incomoda.